pantalla para que ustedes puedan visualizar lo que vamos a estar explicando. Recuerden que nos quedamos ahí con la duda de cuál era la diferencia entre indefinido e indeterminado. Cada vez que ustedes digan, discúlpenme, cada vez que ustedes digan indefinido, indefinido quiere decir que no lo conocen. Indefinido, que no hay una definición al respecto. Entonces, como no hay una definición, no lo conocen. Entonces, ese número puede ser positivo, negativo, irracional, racional, imaginario. Eso quiere decir indefinido. Pero cuando está indeterminado, es por una acción que no pueden hacer. Allá apaguen su micrófono, ¿no? Por favor, todos, please, todos los que lo tengan prendido, apáguenlo. Entonces, indeterminado es algo que no sabes qué hacer. Entonces, si ustedes recuerdan, les acabo de explicar que la división es una repartición. Entonces, si yo digo que le voy a repartir 0 pesos a 5 personas, yo sí lo puedo hacer porque a cada persona le entrego, en sus manos le pongo nada, o sea, con mi mano le entrego nada, y con eso estoy haciendo la repartición de nada. Y entonces le toca 0 pesos a ninguna persona. Obviamente eso es muy feo, porque si te digo te voy a repartir dinero y te entrego nada, pues es algo muy feo, sentimentalmente hablando, si lo quieren ver así, ¿no? Pero sí se puede hacer. Yo le puedo entregar a mis deudos una deuda de 0 pesos con el banco y por lo tanto ellos no tienen que pagar nada. Entonces sí se puede hacer eso. Puede ser que durante toda mi vida no hice nada, no hice riqueza y a mis hijos, nietos, esposo, lo que sea, le dejo una herencia de nada. Entonces le estoy dejando nada, que es muy feo, ¿no? Pero le estoy dejando nada. Y eso es preferible que te dejen deudas, porque sí te puedo dejar deudas y eso sería feo. Ahora bien, la otra es que yo le quiera repartir 5 pesos a ninguna persona. Y ahí es donde viene el problema, porque aquí te dicen reparte, pero tú no puedes repartir porque no hay a quien entregarle. Entonces, como no hay a quien entregarle, no puedes hacer la acción de entregar. Y como no la puedes hacer, entonces se llama algo indeterminado, porque tú no sabes, tú no tienes determinado, tú no tienes conceptualizado lo que vas a hacer debido a que te dicen repartir, pero si no le puedes repartir porque no hay nadie a quien repartirle, pues es algo indeterminado, o sea, no existe el repartir a nadie, eso no está determinado, muy a diferencia de lo indefinido, que lo indefinido es algo que no sé qué sea, o sea, una cantidad numérica que no sé cuál sea, y más bien el indeterminado se refiere a una acción que no sea cual sea. Indefinido se refiere a un número que no sé cuál sea, pero indeterminado se refiere a una acción. Y acuérdense que dividir es una instrucción y esa instrucción es una acción. De ahí viene la diferencia entre indeterminado e indefinido. Entonces nada más háganse poniendo bien acorde a lo que son los conceptos, porque aquí en cálculo diferencial los conceptos son los importantes y lo único que voy a estar utilizando de más va a ser lo relacionado a álgebra, aritmética, geometría y trigonometría, geometría analítica y lo que voy aprendiendo cada día de cálculo diferencial. Bueno, vamos a ver el ejercicio 11. Del ejercicio 1 al 10 es prácticamente lo mismo, solamente es sustituir o igualar, que ya lo habíamos visto en la clase pasada. Pero ahora viene un concepto adicional. El concepto adicional recibe el nombre de función compuesta. Una función compuesta es aquella que está definida a través de dos operaciones. Si se dan cuenta, aquí tengo una operación aplicada sobre la variable independiente y aquí tengo otras operaciones. Entonces son dos funciones que están reunidas en una sola. Y eso ocurre a cada rato, ¿no? Cuando ustedes están hablando de ancho de banda, hablando de estaciones de radio, acuérdense que el 97.7 tiene un ancho de banda, pero que cubre hasta lo necesario el 98.5. Entonces todo lo que es 97.7 pueden escuchar la estación, pero pasando la frontera, entonces ya entran a la estación de 98.5 y ya escuchen otra cosa. Y de aquí sigue 99.3. Obviamente viene una frontera y viene otra serie de cosas. Entonces en la radio vemos las funciones compuestas. La primera función es la que pertenece
a 97.7, la segunda función es a la que pertenece a 98.5, la tercera función a la que pertenece a 99.3 y obviamente todas las demás estaciones que sigan, ¿no? Que en el cuadrante pues ya hay muchas estaciones. Entonces, las funciones compuestas es algo que se utiliza a diario, se utiliza en televisión, en comunicaciones, en walkie-talkies, en comunicadores de radiofrecuencia, en todo lo que sea comunicaciones, todo lo que sea electrónica, e inclusive en el cuerpo humano. En el cuerpo humano hay una situación que se llama vibración, y entonces el corazón vibra a diferente frecuencia que a la que vibra el estómago, y al que vibra el esófago, y al que vibra el pulmón. Y eso me permite que funcionen todos porque cada quien tiene su respectivo espectro de vibración, al igual que la voz, ¿no? La voz se escucha de 1 kHz a 20.000 Hz y eso me permite que no haya interferencia entre el cuerpo humano. Entonces las funciones compuestas se ven en todos lados. Lo importante de la función compuesta es que entiendan que de un lado va a ser una y del otro lado va a ser la otra. Por lo tanto, si la variable independiente es x y la variable dependiente es f de x, porque acuérdense que juntas se llama variable independiente, aquí me están diciendo que hay una frontera, hay algo que va a delimitar a una y la otra, y todo es con respecto al 3. Entonces, con respecto al 3 positivo, ahí va a ser una y ahí va a ser la otra. Eso quiere decir que en mi gráfica tengo que escribir 1, 2, 3 y aquí trazar una línea donde esta línea me va a marcar una frontera entre una función y la otra función. Obviamente del lado izquierdo, si se acuerdan, este simbolito nos lo enseñaron en el kinder y nos dijeron que era un cocodrilo y que el cocodrilo se comía al que era más grande. Entonces, si aquí había un 5 y aquí había 1, se comía el 5 porque el cocodrilo tenía más hambre, y que si era aquí un 10, pues el cocodrilo se volteaba y entonces el cocodrilo se comía al número más grande. Así me lo enseñaron en el kinder y me lo enseñaron en la primaria, y pues es una buena forma de saber cuál es mayor, ¿no? Siempre el cocodrilo se come al más grande. Entonces para allá debe de apuntar. Por lo tanto, si yo reviso este simbolito que está por aquí arriba, pues lo único que me está diciendo es que el cocodrilo se está comiendo al 3, que el 3 es el más grande, y eso implica que la x es la más chiquita. Eso quiere decir que esta función debe de estar en la izquierda de la frontera. O sea, que si yo quiero graficar, acuérdense que ustedes ya saben que graficar por geometría analítica, aquí tendría que escribir una x cuadrada menos x menos 6, y obviamente hacer la gráfica de este lado de la respectiva x cuadrada menos x menos 6. Eso es algo que vamos a ver un poco adelante para utilizar geometría analítica. Ahorita estamos viendo la parte fundamental de lo que es sustituir e igualar. Posteriormente nos metemos con gráficas. Y de la manera similar, aquí me están diciendo que la x es más grande. Por eso vean la forma del cocodrilo. El cocodrilo se come a la x, por lo tanto aquí las x son grandes y las x grandes están a la derecha. Eso implica que de este lado de la frontera, lo que yo voy a tener es una gráfica que es 4 menos x cuadrada. Entonces del lado derecho está el 4 menos x cuadrada y del lado izquierdo está el x cuadrada menos x menos 6. Vuelvo a insistir, esos son lugares geométricos. Lugares geométricos ustedes lo vieron, saben que el lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica con ciertas características, y entonces de ahí lo único que faltaría es hacer la gráfica, que ahorita no importa la gráfica, lo que importa es que entiendan de qué lado está una función y de qué lado está la otra función. ¿Alguna duda al respecto de dónde está una y dónde está la otra? Ok. No, profe, pero una cosa. Dime. ¿Cómo se le llamaría ese treso? ¿Recibe algún nombre? ¿Cómo que, perdón? ¿Qué nombre recibiría el 3 que indica que el X es mayor que... Ah, es la asíntota. Ok. Ajá. Esta que le estoy diciendo frontera también recibe el nombre de asíntota. Y la asíntota, si ustedes se acuerdan de la hipérbola, todos debieron de haber visto hipérbola, la hipérbola era de tal manera que nunca tocaba las asíntotas. Entonces ya saben que es pegadita a la asíntota y nunca lo tocan, ¿no? Entonces una asíntota es una recta que nunca es tocada por la figura. En este caso,
esas fronteras que se llaman asíntotas y que obviamente se llaman asíntotas verticales porque están paradas, esa asíntota vertical lo que me va a producir van a ser anchos de banda. La aplicación de las asíntotas en una función compuesta es el ancho de banda, y el ancho de banda lo ven en internet, lo ven en las estaciones de radio, lo ven en los canales de televisión. Ya ven que está el 1.1 que es de TV Azteca y también está el 1.2, donde el 1.2 es pues otro número, pero en realidad es un ancho de banda. Estamos hablando de gigahertz. Cuando estamos hablando de televisión es gigahertz. Cuando estamos hablando de estaciones de radio estamos hablando de megahertz. Y cuando estamos hablando de AM estamos hablando de kilohertz, que este AM hace referencia a los walkie-talkies. Pero pues esa es la aplicación, ¿no? Que obviamente esa aplicación también tiene mucha aplicación en las vacunas, porque en las vacunas también se manejan anchos de banda, que eso lo verán cuando lleguen a medicina. El curso de fisicoquímica y de fisiología lleva muchas matemáticas de medicina y les enseña lo importante de la farmacología, ¿no? Y obviamente todos los que se van a fármaco, las matemáticas es a la orden del día en todas las materias, ¿no? Entonces, traten de entender esto, que es la base, y lo demás va a ser muy fácil entendiendo los conceptos. Bueno, entonces, ahora lo importante es que las preguntas van a tener el mismo significado, el mismo que vimos la clase pasada, con la única diferencia que hay que tomar decisiones. En otras palabras, aquí me están diciendo, acuérdense que aquí me dicen, calcula el valor de la variable dependiente si la variable independiente es 3. Eso me están preguntando. Entonces, para poder ver dónde voy a hacer la sustitución, lo que necesito ver es la definición. Y en la definición, aquí está la definición, me dice esta es para la izquierda de 3. Y esta de abajo es para los que están a la derecha de 3. O sea, para las abscisas que están a la derecha de A3. ¿Alguien me puede decir cuál de las dos voy a utilizar para sustituir? Ninguna, ¿no? Okay. ¿Quién dijo ninguna? ¿Quién dijo ninguna? Ninguna. ¿Quién? No, la primera niña que dijo ninguna. ¿Qué número eres? El 29. El 29. Muy bien. Ninguna. Esa es la respuesta. ¿Y por qué es ninguna? Porque si ustedes se dan cuenta, en ningún lado está diciendo que una función es para cuando exactamente vale 3, o sea, para cuando exactamente la variable independiente es 3. Por lo tanto, como no sé, aquí la respuesta es no sé dónde sustituir, entonces sí sé que hay que sustituir, pero no sé dónde. Y como no sé dónde, por eso ahí dice que está indefinido. Acuérdense que hay una gran diferencia entre indefinido, que es no sé cuál número es, y otro indeterminado. Pero aquí no sé qué número es, por la única y sencilla razón que sí sé sustituir, pero no puedo sustituir en ningún lado. O sea, no me permiten sustituir en ningún lado. Como no me lo permiten, entonces por eso digo que es indefinido. Y como está indefinido, eso quiere decir que la coordenada no la puedo escribir. No la puedo escribir porque no sé qué números voy a escribir en las ordenadas. Aquí no sé qué número escribir. Sé que aquí voy a escribir un 3, pero no sé qué voy a escribir allá. Por eso es indefinido. Y entonces me voy al inciso B. Aquí es prácticamente interpretación, ¿eh? No es otra cosa más que interpretación en todas las funciones compuestas. Entonces, ahora voy a la siguiente. Me están preguntando lo mismo. Ya no voy a escribir lo que me preguntan. Solamente me dicen un f de 5. Por lo tanto, un f de 5, si ustedes observan, este 5 es más grande que el 3. Como es más grande que 3, eso quiere decir que debo de sustituir en la que está a la derecha. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que aquí está el 5, 4, 5, aquí está el 5 y obviamente le corresponde esta función. Esa es la razón. Entonces, lo que yo debo de hacer es simplemente sustituir, eso ya lo saben, tengo que sustituir en 4 menos 5 al cuadrado y obviamente aquí al hacer operaciones utilizando la jerarquía de operaciones, acuérdense que hay que ponerle el concepto a cada uno de los pasos que voy a estar utilizando. Eso quiere decir que f de 5 es 5 al cuadrado 25 y 4 menos 25
También voy a utilizar la ley de la resta, donde la ley de la resta es que si tengo dos números diferentes, de diferente signo, se hace la resta y se deja el signo del mayor. Por lo tanto, 25 menos 4 me da 21 y se deja el signo del mayor, que es negativo. Y eso entonces me permite contestar que la coordenada es un 5, menos 21. Y eso obviamente se puede graficar. Yo lo podría poner por aquí, 5, menos 21, perdón, que sería por aquí abajo. Y que obviamente no lo puedo graficar porque pues me está estorbando todo lo demás que escribí, ¿no? Pero eso se puede graficar y la respuesta sería esta que está acá. Entonces, lo importante de las funciones compuestas es saber dónde tengo que sustituir. Y eso depende del valor de la variable independiente. Me voy a la siguiente pregunta. Me están preguntando f de 2. Entonces, en el inciso C, me preguntan f de 2. Ya sé que el 2 está ubicado a la izquierda, y como el 2 está ubicado a la izquierda, quiere decir que voy a utilizar esa función. Lo puedo ver en la gráfica o lo puedo ver directamente de aquí. El 2 que se sustituye aquí es más chico y por lo tanto está a la izquierda, y por lo tanto debo de sustituir en esa función. Entonces las funciones compuestas me llevan a tomar más decisiones, no solamente entre sustituir e igualar, sino en dónde sustituir. Y tengan en cuenta que las funciones compuestas pueden ser con muchos anchos de banda, ¿eh? Ya lo dije en las estaciones de radio. Las estaciones de radio que están en el cuadrante son un montón. Y peor tantito en internet, las estaciones, los canales, las páginas son muchísimas. Y ahí también se maneja ancho de banda, solamente que ese ancho de banda se aplica a través de direcciones electrónicas. Pero esa dirección electrónica también es un ancho de banda. Entonces, en internet tendríamos una función compuesta infinita. Y esa función compuesta la va determinando el servidor dónde conectar, y obviamente eso es por protocolos, donde ahí me ayuda el lenguaje C++ y el lenguaje ensamblador, ¿no? Que eso ya es otro nivel, eso ya se lleva en la licenciatura. Antes lo llevaba en la maestría, ahora ya es en la licenciatura, pero pues me ayuda mucho, ¿no? Entonces, si yo sustituyo, vamos a sustituir el 2 en la X, esto me queda un 2 al cuadrado, menos un 2, menos un 6, y obviamente ya que hice la sustitución, me faltó aquí escribir que hice la sustitución. Disculpen, el concepto es sustituir, y saben que sustituir es reemplazar. Y entonces yo ya puedo realizar operaciones, obviamente con jerarquía de operaciones. Vamos a ponerla con dos palabras. Y también la ley de la resta y la ley de la suma, porque también estoy aplicando la ley de la suma para que no se desgasten escribiendo tanto texto. Y entonces aquí me queda que 2 al cuadrado es un 4, 4 menos 2 es 2, 2 menos 6 por ley de la resta, se hace la resta, me queda un 4 y se deja el signo del menor. Entonces de ahí ya puedo contestar que la coordenada es un 2, menos 4, y que obedece a la variable independiente y a la dependiente, y que obviamente eso se puede graficar, y un 2, menos 4, ese sí se puede mostrar aquí en la gráfica, es más fácil, quedaría aquí, que ese es otro punto de la gráfica. Recuerden que el otro punto estaba por acá, y eso como que me indicaría que por ahí va la función, ¿no? Bueno, entonces ya contestamos el A, el B y el C. Ahora vámonos al inciso D. Recuerden que si tienen duda, luego abran su micrófono con toda la confianza. No importa que me interrumpan, lo importante es que ustedes vayan entendiendo los conceptos. Y entonces vamos a escribir por aquí un inciso D, donde el inciso D me dice que debo de calcular una f de x que sea menos 6. Y acuérdense que aquí la pregunta, se las vuelvo a escribir, la pregunta es ¿cuál es el valor de la variable independiente para que el valor de la variable dependiente sea menos 6? Acuérdense que también se puede decir cuál es el valor del argumento, para que la imagen sea menos 6. Recuerden que variable independiente va ligado al valor numérico que se sustituye, y ese se llama argumento. El valor numérico es el argumento, la variable es la letra, pero se pueden utilizar
de manera similar, solamente utilizándolo en pareja, ¿no? Variable independiente va con variable dependiente y argumento va con imagen. Entonces, lo que yo debo de hacer es igualar. El concepto que se debe de aplicar es igualar. Pero ahí viene el detalle. El detalle es que la función f de x está definida con respecto a la variable independiente, pero jamás con la variable dependiente. En otras palabras, una función solamente me va a decir cómo se comportan los datos. Una función solamente me va a decir cómo se comporta la variable independiente, que posteriormente vamos a entender que eso se llama dominio. Entonces, como solamente va sobre la variable independiente, y aquí me están diciendo una variable dependiente, eso quiere decir que no sé cuál función es la que debo de considerar. Y como no sé cuál es la función a considerar, entonces lo que hago es que igualo en las dos. Igualo en las dos porque no sé a qué variable independiente corresponde. Por lo tanto, si debo de igualar con las dos, aquí vamos a igualar con la de la izquierda, por aquí vamos a igualar con la de la derecha, y entonces la de la izquierda dijimos que es x cuadrada menos x menos 6 igual con el valor que me están dando, que es menos 6, y la de la derecha es 4 menos x cuadrada igual menos 6. Ahí acuérdense que el concepto que estoy utilizando es el de igualar. En otras palabras, igualar pues básicamente es lo mismo que sustituir, porque lo que estoy haciendo es reemplazar este valor. En lugar de escribir f de x, lo que estoy escribiendo es menos 6. O sea, es un concepto similar, ¿no? El igualar y el reemplazar. Y eso implica que dependiendo de lo que yo tengo, van a ser cosas diferentes las que debo de hacer. Entonces, le comienzo con operación inversa. Operación inversa, ¿qué era operación inversa? Es regresar a la origen. Díganme primero el número. ¿Quién me quiere contestar? Ya, 42. ¿40 y qué? ¿42? Dime 42. ¿Qué es operación inversa? Es cuando me regresa al original. Ajá, es la instrucción que me regresa al número original. Muy bien. ¿40 y qué me dijiste? Sí, 42. 42, ok. Entonces, por favor, primero díganme el número. Soy el número tal y quiero contestar, ¿no? No me digan la respuesta. ¿Sale bien? Entonces, la operación inversa es la que me regresa al número original. Por lo tanto, aquí debo de ver que la operación inversa también tiene mucho que ver con los términos semejantes. Por eso aquí también le agrego el concepto de términos semejantes. Términos semejantes quiere decir que este 6 solamente puede hacer operación con uno de estos tres, obviamente con el término semejante. Y si ustedes se dan cuenta, el término semejante también es el 6, porque los dos son números, porque los dos son coeficientes y signos, porque los dos son términos independientes. Y al ser términos independientes se puede hacer operaciones entre ellos, porque son términos semejantes. Por lo tanto, la operación inversa va referida a que yo tengo aquí un menos 6, y la operación inversa es más 6. Por lo tanto, el más 6 se le va a realizar con el término semejante. Y si ustedes hacen la operación inversa, entonces el resultado es x cuadrada menos x igual con 0. Vuelvo a repetir, tengo una operación menos 6, la operación inversa es la suma, por eso le estoy sumando al menos 6, le estoy sumando el 6 y esa suma me da 0. Jamás estoy utilizando el término cancelar porque se les confunde y jamás estoy utilizando el término pasar porque eso me vuelve más lento y necesito ser más eficiente. Por lo tanto, con la operación inversa ya llego al resultado sin la necesidad de pasar, que eso me lo enseñaron en la secundaria y que es un concepto muy malo que me lo enseñen para que yo pueda resolver ecuaciones. Obviamente aquí el concepto que voy a utilizar es el de factorizar. Voy a factorizar y si voy a factorizar, acuérdense que se factoriza por máximo común divisor, donde el máximo común divisor está formado por factores comunes, donde el factor común es una x, y entonces para determinar qué es lo que voy a escribir entre paréntesis y obviamente mantener la igualdad, el procedimiento es una división.
Por lo tanto, si dividen x cuadrada entre esta x, les va a dar una x. Por ahí algunos les enseñaron la multiplicación, que esa es la comprobación, y que obviamente quienes les enseñaron la multiplicación no tienen idea que iban a llegar a cálculo diferencial, y en cálculo diferencial no tiene sentido la multiplicación porque en algunos casos no se puede visualizar. Aquí vuelvo a hacer la división. Divido primero menos entre más y luego x entre x. Menos entre más me da un menos y x entre x me da un 1 al hacer la repartición, y entonces aquí tengo un menos 1. Por lo tanto, esa fue la factorización utilizando el máximo común divisor, y obviamente de aquí debo de satisfacer a la ecuación. Y al satisfacer a la ecuación, habíamos mencionado que es a través de operaciones inversas, y por lo tanto x1 es 0 y la x2 es 1. Recordemos que solamente es calcular qué número se sustituye. Entonces, si en esta x yo sustituyo un 0, si sustituyo un 0 en esta x, 0 por lo demás me da 0, y por lo tanto este 0 satisface a la ecuación. Y luego el otro número me voy con operaciones inversas, que sería una suma, y entonces si este 1 lo sustituyo aquí, 1 menos 1 me da 0, y 0 por lo demás me da 0, por lo tanto este valor satisface la ecuación. Y con eso yo ya tengo los dos posibles resultados. Eso implica que los dos posibles resultados es 0, menos 6, y el otro resultado es 1, menos 6. Esos son los posibles resultados. ¿Alguna duda hasta ahí? Profesor, satisfacción de ecuaciones. Ok, satisfacer la ecuación es pensar, es calcular mentalmente, es un proceso mental en el que tú dices, ¿qué número yo puedo sustituir aquí para que se cumpla la igualdad? Entonces, cuando tú tengas variables que están solitas, como no hay ninguna operación asociada, directamente puedo decir que es 0. Entonces, satisfacer la ecuación es sustituir ese 0. Acuérdate que sustituir es reemplazar. Entonces, si tú sustituyes aquí el 0, sería un 0 por todo lo demás. No importa que sea todo lo demás, se va a cumplir la ecuación porque siempre va a ser igual a 0. 0 por lo que sea, siempre es 0. Por eso el 0 te satisface la ecuación. Y en el caso que tengas binomios, vete por la parte de operación inversa y aquí vas a tener una resta. La operación inversa una resta es una suma. Por eso dije que el resultado que yo puedo sustituir es 1. Y entonces verifico. Si tú sustituyes aquí un 1, el 1 menos 1 te da 0. Y 0 por lo demás, no importa que sea, siempre se va a cumplir la igualdad. Por lo tanto, el x igual a 1 también te satisface a la ecuación. Lo que hay que empezar es en operaciones inversas, y cuando la variable esté solita como factor, solamente es el 0. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, gracias a ti. Acuérdense cualquier duda, porque la duda es una imprecisión que yo tengo y mi responsabilidad es aclararles esa imprecisión para que no importa cuál sea la imprecisión, puedan acomodar el concepto y entonces resolver cualquier cosa, ¿no? Y las imprecisiones pueden ser chiquitas o grandes, sí, definitivamente sí, pero las dos imprecisiones pueden llevar a un resultado erróneo. Por eso, no importa cuál duda sea, por favor, hablen y comuníquense conmigo. Ahora bien, ¿cómo sé que este está bien y cómo sé que este está adecuado? Pues tengo que ver que yo sustituí en la izquierda. ¿En la izquierda de quién? Pues yo sustituí en la izquierda de 3. Sustituí en la izquierda de 3. Y ahora vamos a ver si estos dos puntos están a la izquierda de 3. Y vamos a verificar el 0 menos 6, el 0 menos 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Efectivamente este punto está a la izquierda del 3. Y el otro punto es 1, menos 6. Y 1, menos 6, ay no, perdón, aquí me equivoqué. Ah, sí, y 1, menos 6, ¿está bien? Y 1, menos 6 está aquí, y si ustedes se dan cuenta, también está a la izquierda del 3. Por lo tanto, estos dos puntos son correctos si cumplen que estén a la izquierda, y por lo tanto, estos dos sí son resultados. ¿Cuáles no hubieran sido resultados? Si me hubiera dado un 3, menos 6 y un 5, un 3, menos 6 y un 5, menos 6. Porque si se acuerdan, la función estaba definida en 3.
Entonces nunca va a haber gráfica en 3 y 5 está a la derecha. Por lo tanto, como yo sustituí en una función que debería de ser a la izquierda, por lo tanto, el que un resultado me dé 5 quiere decir que está mal porque no está en el lado que a mí me definieron como esa función. Ahí es donde debo de tomar decisiones y decir cuál sí funciona y cuál no funciona, cuál pertenece y cuál no pertenece. Debido a eso, el cálculo diferencial se vuelve tan rudo porque es tomar decisiones y hay que aceptarlo. La mayoría de ustedes no sabe tomar decisiones. Pero aquí en cálculos diferenciales vamos a enseñar a tomar decisiones de acuerdo a los argumentos, y los argumentos están basados en conceptos, y los conceptos obedecen a que te los aprendas si lo lees todos los días y sabes exactamente lo que quieren decir y cómo aplicar. ¿Alguna duda, jóvenes? Ok, bueno, ahora ya acabé el inciso D. Pues no, todavía no lo acabo porque apenas voy con la izquierda, me falta la derecha, y la derecha es hacer lo mismo que hice acá. Y lo mismo que hice acá, pues ya no es tan simple como una sustitución, como fue el inciso A, el B o el C, sino ahora, pues ya obedece a que tengo otro resultado, y ese otro resultado me lleva a aplicar diferentes conceptos. Entonces, comenzamos de igual manera. Esto debe ser con una operación inversa, y recuerden que la operación inversa obedece a términos semejantes, y el término semejante me doy cuenta que este menos 6 y este 4 son términos semejantes. Por lo tanto, la operación inversa es que aquí tengo una resta, la operación inversa es una suma, le sumo 6 al 4 y por lo tanto ya tengo el resultado. Y eso implica que me va a quedar un 10 menos x cuadrada igual con 0. Ya estoy realizando la operación. La operación inversa es la que me regresa al número original. Aquí hay una suma, la inversa es la suma, se la sumo al término semejante, por eso es 4 más 6, utilizo ley de la suma, ahí faltó escribir que era ley de la suma también, utilizo ley de la suma y me da el resultado 10. Y de aquí se van a dar cuenta que este también es una ecuación cuadrática que obedece a una factorización, solamente que la factorización que ahora voy a hacer es la de una diferencia de 2 cuadrados. Una diferencia de 2 cuadrados. Recuerden que normalmente le dicen diferencia de cuadrados, pero el nombre adecuado es una, porque solamente es una, no son muchas. Es una diferencia de 2 cuadrados. Y si ustedes se acuerdan del método, resulta que aquí escriben un paréntesis, aquí otro paréntesis, manteniendo la igualdad. Y lo que hay que hacer es calcular la raíz cuadrada del primer término, y ese número se deja como el primer término del binomio. Aquí tengo una raíz de 10, como no es un número exacto, se deja expresado la raíz. Recuerden que nunca se va a trabajar con expresión decimal, jamás, a menos que sea darle la respuesta a un problema. Y hago lo mismo con el otro término, le obtengo la raíz cuadrada a este término. La raíz cuadrada es una x, esa la escribo como el segundo término de los binomios, e indistintamente a un binomio le escribo la operación resta, al otro la suma, o al revés. A uno le escribo la operación suma y la operación resta. Eso no importa ni tiene ninguna repercusión. Y de aquí voy otra vez a satisfacer la ecuación. Ya saben que satisfacer la ecuación es pensar en operación inversa. Y por lo tanto, esta primera x1, si se dan cuenta aquí hay un más 10. Por lo tanto, la operación inversa me lleva a un menos 10. Y la x2, aquí hay una resta, se están dando cuenta que aquí hay una resta, entonces váyanse a la operación inversa, que es una suma, y esto me da de resultado un raíz cuadrada de 10. Obviamente, para comprobar, el menos raíz de 10 lo sustituyo en esta primera x, raíz de 10 menos raíz de 10 me da 0, y 0 por lo demás, no importa cuánto sea, siempre se va a cumplir la igualdad, que es igualdad con 0, y de la misma manera, esta raíz de 10, si la sustituyo en la x2, en la segunda x, raíz de 10 menos raíz de 10 me da 0, y 0 por lo que sea, siempre se va a cumplir la igualdad, que es igual a 0. Por lo tanto, esos dos valores son los que están satisfaciendo la ecuación, y son los que le dan resultado a mi ecuación. Y eso implica que hay dos coordenadas. Una coordenada es menos raíz de 10, menos 6, y la otra coordenada es raíz de 10, menos 6. Lo importante es ver si esas dos están a la derecha.
Y entonces, el menos raíz de 10, pues ya sabemos que es un número negativo. Y si ustedes se dan cuenta, los números negativos están a la izquierda del 3, están a la izquierda del 3, no están a la derecha. Por lo tanto, esa coordenada que está bien calculada debido a que hice todos los procedimientos, no pertenece a mi definición. Por lo tanto, esta coordenada no la reporto como resultado. No porque esté mal el cálculo, sino porque en la función jamás debe de estar en un número negativo. Recuerden que la función solamente es a la derecha del 3. Y por esa exclusiva razón, no puede ser esa coordenada como resultado. Y si nos vamos al raíz de 10, el raíz de 10 es como 3.3. El 3.3 está a la derecha del 3. Y por lo tanto, esta sí es resultado. Esta no es resultado. Esta sí es resultado. Y esta también es resultado. Entonces, lo único que va a ocurrir es que cuando esté trabajando con funciones compuestas, pues la serie de conceptos que voy a utilizar va a ser más fuerte, más engorrosa, va a llevar más conceptos. Pero no es que sea imposible, ¿no? Recuerden que a estas alturas ustedes deben dominar álgebra, geometría y trigonometría y geometría analítica. Si no la dominan, yo estoy consciente de eso y por eso les puse todos los conceptos para que se los vayan aprendiendo y para enseñarles de a de veras cómo se utilizan los conceptos y que no haya ningún problema en todas sus materias. Pero hay que aprenderse los conceptos. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, jóvenes? Ok, sale bien. Entonces, ¿qué les queda a ustedes? Practiquen, ¿eh? O sea, si se dan cuenta, cálculo diferencial nada más es sustituye e iguala. Y fíjate dónde. Eso es cálculo diferencial. Lo demás es lo que ya hicieron en álgebra, lo que ya hicieron en geometría y trigonometría y lo que hicieron en geometría analítica. Entonces, prácticamente cálculo diferencial no te enseña nada más que a interpretar. Pero gracias a esa interpretación puedes hacer cosas maravillosas como telefonía celular, como redes neuronales, como computadoras, como vacunas, como procedimientos para hacer incubadoras, máquinas para determinar pH, para determinar la cantidad de ozono, la cantidad de oxígeno en la sangre, etcétera, 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 ¿no? Entonces, dedíquense a estudiar y también aprendan cómo se va a interpretar, ¿no? Bueno, entonces dejo de compartir, voy a generar otra página porque voy a hacer otras cosas. Obviamente ustedes tienen que hacer los ejercicios, mandarme dudas, así como lo que me han hecho hasta el día de hoy. Y vamos a entrar en otro tipo de funciones, donde ese otro tipo de funciones, pues ustedes ya la conocen, no es la gran cosa, simplemente es recordarles que esas funciones ustedes ya las conocen. Y como ya las conocen, solamente es trabajar sobre las funciones. Y entonces vamos a mostrarles, estoy preparando el lienzo y el ejercicio para que lo vean, lo visualicen y obviamente hay que aplicar todos los conceptos que conllevan a ese tema. Entonces les comparto la imagen y entonces ahí dice, para la función exponencial ustedes ya la conocen, ya la vieron en Mate 2. La función, acuérdense que la función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único resultado de la variable dependiente y esto se puede graficar. Entonces, lo único que me están diciendo es lo mismo. Lo que me están diciendo, inciso A, calcula f del logaritmo neperiano de 3. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir cuál es el valor de la imagen cuando el argumento es logaritmo neperiano de 3. Y acuérdense que aquí lo que debo de hacer es sustituir. Entonces es lo mismo que hemos hecho en todas las demás. Lo único que está cambiando es que ahora ya no son funciones polinomiales o funciones algebraicas, sino ya estamos hablando de funciones exponenciales. Entonces, habíamos dicho que sustituir quiere decir reemplazar. Por lo tanto, aquí que les quede claro, este argumento se reemplaza
se reemplaza en la variable independiente. Y como ese argumento se reemplaza, entonces se los voy a reescribir. F de, fíjense como que hay una variable independiente, por eso la voy a reemplazar. F de logaritmo neperiano de 3 es el número neper elevado a la 3 multiplicado por la x. Eso quiere decir que como esa es la variable independiente, ahí voy a reemplazar al argumento. Y el argumento entonces implicaría que aquí multiplico por logaritmo neperiano de 3. Y ya, eso es sustituir. ¿Qué quiere decir sustituir? Quiere decir reemplazar al argumento en la variable independiente. Lo único que hice fue reemplazar al argumento en la variable independiente x y en la variable independiente x. Eso es lo único que estoy haciendo. Aquí se ve un poquito más complicado el concepto, pero si entienden que es reemplazar el valor numérico, o sea, reemplazar el argumento en la variable independiente, y se llama argumento porque va a estar en la variable independiente, entonces ya entenderán qué es lo que hay que hacer siempre. Solamente acuérdense de los nombres. Sale bien. Una vez hecho eso, entonces nos regresamos a geometría y trigonometría. Y en geometría y trigonometría, ustedes ya saben leyes de los logaritmos. Y la ley de los logaritmos menciona que si tú tienes un número multiplicando a un logaritmo, entonces resulta que tú puedes escribir el logaritmo de ese argumento elevado a ese número que está multiplicando. Esa es la ley de los logaritmos y esa ley ya se la saben desde cuándo. Por lo tanto, si aplico la ley de los logaritmos, quiere decir, se lo voy a escribir de este lado, quiere decir que la f del logaritmo neperiano de 3 me da por resultado el número neper elevado al logaritmo neperiano de 3 elevado al cubo. Y entonces, ¿cuál concepto sigue? Pues ustedes saben que existe la potencia. Y la potencia es la que está aquí. Y ustedes saben que la potencia quiere decir que hay que multiplicar a la base tantas veces por sí misma como indica el exponente. Ese es el concepto que ya se los estuve preguntando. Eso quiere decir que f del logaritmo neperiano de 3 es e elevado al logaritmo neperiano de 27. ¿Qué concepto aplicaron? El de potencia, porque ustedes se saben el concepto, no porque lo diga Freud y porque siempre va a ser igual. Nunca va a ser igual. La aplicación de los conceptos obedece a los resultados que me vayan dando. Por eso es importante saberse todos los conceptos. Y ahora por último viene algo que se llama definición de logaritmo. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la definición de logaritmo? Ok, ahí les va, ¿eh? Esto es súper importante. La definición de logaritmo es el logaritmo es el exponente. El logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. El logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Vamos a explicar ese concepto porque ese concepto es súper importante y estoy seguro, por lo que ahorita acaban de mostrar, que no se lo saben. Entonces, si ustedes escriben 3 al cuadrado me da 9. Por lo tanto, el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia es el 2. Les escribo los nombres. Este de aquí se llama base, este de aquí se llama exponente y este de aquí se llama potencia. Este de aquí se llama base, este de aquí se llama potencia y este de acá se llama exponente. Esa es la definición del logaritmo. El logaritmo es el exponente. ¿Sale bien? Esa es la definición del logaritmo.
Si ustedes tienen bien claro que un logaritmo es un exponente y que obviamente es la función inversa, entonces entenderán cómo hacerlo. Acuérdense la definición del logaritmo. Me voy a ir a una más robusta. Si ustedes tienen 5 a la x igual con 17, entonces ustedes pueden escribir que el logaritmo es el exponente. Fíjense cómo aquí ahora el exponente es x. Por eso estoy diciendo que el logaritmo es x. El logaritmo es el exponente al cual se eleva la base, que si ustedes se dan cuenta la base es 5 y el 5 se debe escribir como subíndice, al cual se eleva al cual es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Y la potencia habíamos dicho que es 17. Esta potencia es 17, esta base es 5 y este exponente es x. De ahí viene la definición del logaritmo. Muchos maestros no les enseñan la definición del logaritmo y lo que les enseñan es a usar calculadora. Y les dice, saca la calculadora y saca el logaritmo del lado derecho y el logaritmo del lado derecho, izquierdo y ya. Y con eso se están saltando toda la definición y obviamente a ustedes les causan una imprecisión súper grande porque jamás van a poder calcular logaritmos de manera inmediata. Eso es muy feo, pero la gran mayoría de los maestros lo hace. Ahí les va otra. Si ustedes tienen una x elevada a la 1/4 y como resultado les da -8, entonces el logaritmo es el exponente. Vuelvo a repetir, el logaritmo siempre va a ser el exponente. El logaritmo es el exponente al cual se eleva la base para obtener la potencia. Y si se dan cuenta, eso ya está súper feo, porque eso ya no me lo resuelve una calculadora. Por eso es muy mala onda de los maestros que les digan, obtén logaritmo del lado izquierdo y del lado derecho, porque prácticamente les están diciendo, no tienen la habilidad para poderlo entender y por lo tanto mejor les enseño lo más básico. Al fin no me interesa que lleguen a la superior ni más arriba. Y la idea mía es enseñarles todos los conceptos para que puedan llegar a la superior, a la maestría, al doctorado y a lo que sea. ¿Está bien? A ver, por último, a ver si me entienden. El número e elevado a la 5 como resultado 21. Entonces, se escribe el logaritmo es el exponente. Recuerden que el exponente habíamos dicho que es el que está acá arriba. Es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Pero si ustedes se acuerdan, el logaritmo base e se escribe como logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de 21 es 5. Ahí es donde entra el logaritmo neperiano, porque el logaritmo base e siempre se le ha nombrado logaritmo neperiano. Y ustedes saben que el número e es el número de Euler, que viene definido por ahí, en algún momento se los debieron de haber dado en geometría y trigonometría, y que es un número que inventaron y que luego se dieron cuenta que correspondía con el comportamiento de la naturaleza. Entonces fueron cosas ahí hipotéticas, de juego, que resultaron que tenían que ver con la naturaleza y de ahí empezó a surgir todo lo que son los logaritmos, ¿no? ¿Sale bien? ¿Alguna duda de la definición del logaritmo? No. Sale bien. Ahora viene la parte más complicada. Díganme cuánto es 7 elevado a la logaritmo base 7 de 2. ¿Alguien sabe? Obviamente eso lo saben con la definición del logaritmo. No tienen que agarrar la calculadora. Con la definición del logaritmo, ¿qué valor es eso? Profe, soy el número 14. Dime. ¿Cuál es? Quedaría como logaritmo de 7. No, no No, queda así. el resultado. El resultado. Ok. Ahorita lo intento hacer. Ok. No hay que hacer nada, solamente la definición. Si ustedes ya entendieron. Soy el número 31. Dime 31. El resultado sería 2. 2, muy bien, el resultado es 2. Muy bien. Entonces déjenle pongo su punto al 31. Y ahorita les explico por qué. 31, ¿verdad? 31. Sale bien. Entonces, fíjense bien, el concepto es lo importante. Si ustedes se dan cuenta,
todos los superíndices se llaman exponentes. Por lo tanto, todo este superíndice es un exponente. Y si ustedes se dan cuenta, precisamente aquí también me lo dice, el logaritmo es un exponente. O sea, hay de dos maneras me están diciendo que es el exponente. Primero, por el lugar que ocupa arriba del número, y segundo, porque ya saben que el logaritmo es un exponente. Ahora bien, el logaritmo es un exponente. ¿Cuál es ese exponente? No lo sé. No tengo idea de cuál es este exponente. No lo sé. Pero lo que yo sí sé, ese exponente va a ser el necesario para que si tú elevas a la base 7 a ese exponente que no conozco, forzosamente te va a dar una potencia que es 2. Por lo tanto, debido a que la posición me indica que esto es una base y esto es un exponente, toda base elevado a exponente forzosamente te da una potencia. Por lo cual, la potencia, o en otras palabras, el resultado de elevar una base al exponente, te da la potencia que es 2. O sea, lo que deben de ver, primeramente, es que el logaritmo está en el exponente. Lo segundo que deben de ver es que la base coincida, porque si la base no coincide, no se puede aplicar la definición de logaritmos. Y por lo tanto, este que está aquí enfrente, que se llama argumento y que también se llama potencia, es el resultado de elevar la base al exponente. No hay que hacer ninguna operación. Lo único que hay que hacer es entender el concepto de la definición de logaritmos. Entonces, de manera natural, si yo les digo x elevado a la logaritmo base x de 1/3, ¿cuánto es el resultado? ¿1/3? ¿Quién dijo 1/3? Yo, número 45. ¿35? 45. 45, sale bien. Entonces, No, 45. por eso 45. Ah, sí, Sale. perdón. No hay cuidado. Entonces, de manera natural, como dijo su compañera, esto es 1/3. ¿Por qué? Porque el exponente es un logaritmo. Ya vieron que está en la posición de logaritmo. Luego, la base coincide. Como la base coincide, quiere decir que este es un exponente que no sé cuál sea, pero es el suficiente para que el resultado de la potencia, o sea, el resultado de elevar una base al exponente, me dé como resultado 1/3. Por eso aquí escribo 1/3. Y de ahí, por definición del logaritmo, pueden resolver todo sin necesidad de la calculadora. Y lo malo de los maestros que no les enseñaron eso es que les están cortando la parte más fundamental, que es precisamente la definición del logaritmo y que se las preguntan en el examen de ingreso a la superior. Por último, a ver si alguien lo sabe. ¿Cuánto es e a la logaritmo base e de 7? 7. 7. ¿Quién dijo 7? Yo. Dígame los números porque fueron varios. 52. 52. ¿Quién más me dijo 7? 31. 31. Además del 31, ¿quién más? Yo, 26. ¿20 qué? No me digan yo, nada más díganme el número. ¿20 qué? 26. 26. ¿Alguien más? Ok, sale bien. Entonces, acuérdense que confío en ustedes, ¿eh? ¿Y por qué es la razón? Pues la razón simplemente es por lo que les acabo de explicar. La definición del logaritmo me dice que este número, quién sabe cuál sea, pero es el suficiente para que tú al elevar esta base te dé por resultado esta potencia. Y acuérdense que una base elevado al exponente siempre me da la potencia, por eso ahí se escribe 7. Eso quiere decir que si en lugar de preguntarles logaritmo base e, les hubiera preguntado logaritmo neperiano, es lo mismo, porque acuérdense que logaritmo neperiano o logaritmo base e es la misma pregunta, es la misma notación, solamente que una se escribe como logaritmo base e y la otra como logaritmo neperiano, pero es lo mismo. Entonces, ahora sí, ya teniendo claro el concepto, ¿alguien me puede decir esto a cuánto es igual? 27. Ok, hubo 3 personas que me dijeron 27, díganme sus nombres, díganme sus números, porfa. 45. 45, ya vas en la semana 3. ¿Cuál? 8. 8, muy bien, 8, vas en la semana 2, luego 4. 4,
Vas en la semana 1, muy bien, sale bien. Entonces, si se dan cuenta, esta pregunta, vuelvo a repetir, esa pregunta sale solamente de la definición, pero al principio no me la pudo contestar nadie. Por eso es importante que sepan la definición de logaritmos y que no solamente sepan usar la calculadora. De hecho, usar la calculadora es un recurso bastante chafa, porque cualquiera puede usar la calculadora. Y obviamente ustedes no son cualquiera, porque ustedes están estudiando para ser técnicos, para ser ingenieros, para ser oncólogos, para ser, no lo sé, ¿no? Tantas cosas, pero nada que ver con obreros. Por lo tanto, es importante que se sepan todas las definiciones. Y el uso de las definiciones definitivamente les va a llevar a ser más eficientes y a resolver más rápido las cosas. Por lo tanto, por la definición de logaritmos, aquí le escribo, usando la definición de logaritmos, resulta que entonces f de logaritmo neperiano de 3 es 27. Y eso implica que la coordenada es logaritmo neperiano de 3, 27. Y entonces lo único que hay que ver es que esto se grafica. Recuerden, esto se grafica y pues ya está, ¿no? No hay tanto problema. Entonces, vuelvo a repetir, chiquillos, lo importante son los conceptos. Si ustedes entienden los conceptos, van a poder resolver cualquier problema. Si no saben los conceptos, van a creer que todo se utiliza pasando, cancelando, eliminando y usando la calculadora, y pues no es cierto. Bueno, vamos a ir a otro. Vamos a irnos al inciso D para ponerle más, más interés a esta situación. El inciso D, lo que me pregunta, es f de x igual a 0, f de x igual a 0, la conceptualización es la misma, acuérdense que aquí hay que igualar, y entonces si igualan, eso implica que hay que escribir que e a la 3x es 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es igualando. Recuerden que la pregunta me dice, calcula el valor de la variable independiente cuando el valor de la imagen es 0. Ya no se los voy a escribir. Y lo que deben de hacer es igualar. Y entonces, si ustedes igualan, van a lo mismo. Aplicamos definición de logaritmo. Y si ustedes aplican definición de logaritmo, ¿alguien me puede decir qué escribo? Dígame su número de lista y dígame qué escribo con definición de logaritmo. 32. 32. Dime qué escribo 32. Yo, 52. Primero la 32. 3x. Dime 32, ¿qué escribo? 3x. No. Dime 52, ¿qué escribo? No, tampoco escribo 3. ¿Alguien más sabe qué debo de escribir? Ok. 31. En la definición sería el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Ajá. ¿Y qué escribes entonces? Ok, no se preocupen, se los explico. Fíjense bien, ¿eh? El logaritmo, ya voy yo. El logaritmo es el exponente. Por lo tanto, lo que deben de escribir es el logaritmo es el exponente. Acuérdense, lo que dijo su compañera solamente hay que escribirlo. El logaritmo es el exponente. El logaritmo es el exponente, al cual se eleva la base. Acuérdense que la base siempre se escribe como subíndice para obtener la potencia. ¿Cuál es la potencia? Recuerden que siempre que elevan una base elevado a un exponente, esto que está aquí se llama potencia. Por lo tanto, aquí lo que deben de escribir es 0. ¿Sale bien? Entonces, ahí aplican definición de logaritmo. Y entonces, lo que sigue es una operación inversa. ¿Por qué sigue una operación inversa? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí hay una multiplicación que me ayuda a calcular el valor de la incógnita, el valor de la variable. Por lo tanto, la operación inversa es una división. Y eso implica que lo que voy a escribir es que la x es el logaritmo neperiano de 0 entre 3. Y entonces, otra vez aplicamos la definición de logaritmo.
díganme por favor cuánto es el logaritmo base e de 0. Sería 0, ¿no, profe? Número 14. Fíjate bien, ¿eh? Acuérdate que el logaritmo es el exponente. Si tú me estás diciendo que el logaritmo es, ¿cuánto me dijiste? ¿0? Sí, es 0. 0. Si tú me dijiste que es 0, quiere decir que la base al exponente te da la potencia. Te lo vuelvo a explicar. Profe, Esta base, ahí voy, esta base, esta potencia y este es el exponente. Entonces, con lo que me respondió el número 14, me está diciendo que es esto. Pero esto es mentira. L a la 0 no es 0. Alguien más me dijo que era 1. Fíjese bien, ¿eh? Si me dice que es 1, si me dice que el exponente es 1, entonces, pregunto yo, E a la 1 es 0? Es, No. No, tampoco. ¿Sale bien? ¿Es indeterminado? Es indeterminado. Muy bien. ¿Cómo te apellidas? ¿Qué digo? ¿Qué número 8. está? ¿El 8? Sí, discúlpame. No me digan apellido, díganme. Luego se me pasa. Ok, muy bien. Es el 8. ¿Por qué es indeterminado, como dice su compañero? Porque no sé qué exponente es y propiamente no sería indeterminado, sino sería indefinido. Es indefinido. Porque no sé cuál va a ser el exponente para que me dé resultado 0. Porque si ustedes se ponen a pensar, si multiplican 1 por 1 por 1, siempre les da 1. Esa es una potencia. Si multiplican 2 por 2 por 2, siempre les da 2, les da 8, perdón. Pero díganme, ¿qué número multiplican muchas veces para que les dé 0? O sea, ¿cuántas veces, lo que me están preguntando, cuántas veces hay que multiplicar un número para que te dé 0? Pues no sé cuántas veces. Y más aún, el número que deben de estar multiplicando es la e. O sea, ¿cuántas veces voy a multiplicar a la e para que me dé 0? Pues no, nunca, está indeterminado. Muy bien, está indeterminado porque nunca va a existir un número de veces que multiplique por sí mismo a la e para que me dé 0. Jamás va a existir indeterminado. Muy bien, si era indeterminado. Porque es algo que no lo voy a poder determinar. ¿Cuántas veces? Recuerden que el exponente habla de las veces que se multiplica la base por sí mismo. ¿Cuántas veces multiplico al número Neper por sí mismo para que me dé 0? Pues no se puede determinar porque de hecho nunca va a existir. Esa es la razón. Que como me dijo su compañero, me da indeterminado. Pero si se dan cuenta, eso obedece a los conceptos. No obedece al uso de la calculadora. Obedece a que hay un concepto que se llama potencia, o hay un concepto que se llama logaritmo, hay un concepto que se llama definición de logaritmo, y gracias a esos conceptos puedo llegar al resultado. Por lo tanto, aquí ya poniendo el resultado, esto es indeterminado, porque no sé cuántas veces debo de multiplicar al número Neper para que me dé el resultado 0. Esa es la razón. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no se aprenden los conceptos, chiquillos, van a sufrir, ¿eh? Considerando que los conceptos ya se lo saben. Ese es el detalle. Entonces, ¿qué fue lo que vimos ahorita? Fue una función exponencial. Y la función exponencial, pues obviamente va ligada de la mano de la función logarítmica, porque se aplica el mismo concepto, y el mismo concepto precisamente es el de definición de logaritmo. Vámonos a irnos a otra para que vayan viendo. Esta está bonita. Déjense las copio para mostrárselas en el lienzo. O sea, insisto, cálculo diferencial no es más que utilizar lo que ya saben. Y el utilizar lo que ya saben implica que yo se los debo de enseñar nuevamente. Por eso les estoy mandando todos los conceptos, porque pues sé que básicamente se los debo de enseñar desde cero. Pero ya desde cero ustedes ya saben qué es lo que debo de hacer. Bueno, ¿ya están viendo la pregunta 16? ¿Todos ven la pregunta 16? Sí. Ok, va que sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora ya cambié de función. Las preguntas siempre son las mismas. O sustituyes o igualas. Siempre lo mismo. Y todas te van a dar una coordenada. Y con los conceptos tú vas a poder dar respuesta. Entonces, lo que a mí me están diciendo aquí en el inciso A
en el inciso A me dicen f de menos 7 quintos. Y esa f de menos 7 quintos me están diciendo el argumento es 7 quintos, por lo tanto lo que debes de hacer es sustituir para calcular la imagen. Y el concepto a utilizar es la sustitución. Si yo sustituyo, entonces voy a escribir f de, sustituye el argumento en la variable. Acuérdense que ahora la variable es la r. Es el logaritmo neperiano de 2 menos 5 multiplicado por la variable independiente. Pero en esa variable independiente voy a sustituir el argumento, que es 7 quintos. Y por lo tanto, lo que debo de hacer entonces es operaciones. Y las operaciones se basan en la jerarquía de operaciones. Entonces, si hago jerarquía de operaciones, lo primero que tengo que hacer es esta multiplicación. Obviamente esa multiplicación conlleva ley de los signos. Y yo voy a obtener que el valor de la variable dependiente cuando la independiente es menos 7 quintos se calcula como el logaritmo neperiano de 2 más 7. Obviamente ustedes saben que por jerarquía de operaciones este menos por este menos me da más, y por jerarquía de operaciones este 5 lo puedo multiplicar por el 7 o lo puedo dividir entre el 5, que tiene la misma jerarquía, por lo tanto 5 entre 5 me da 1 y 1 por 7 me da 7, por eso tengo aquí el 7, y por lo tanto ahora lo que voy a utilizar va a ser la ley de la suma, y con la ley de la suma entonces el valor de la variable dependiente cuando la independiente se le sustituye un argumento que es menos 7 quintos es el logaritmo neperiano de 9. Y por lo tanto, como aquí no puedo aplicar la definición de logaritmos, directamente lo que tengo es que la coordenada es un menos 7 quintos, coma, logaritmo neperiano de 9. ¿Por qué no puedo aplicar la definición de logaritmos? Porque recuerden que la definición de logaritmos obedece a que debe de ser la misma base. Y si ustedes observan, aquí no tengo una base número neper, tengo una base, un número 3 tal vez, pero no tengo una base e. Entonces, como no tengo la misma base, no puedo calcular el exponente utilizando la definición. Y por lo tanto, solamente se deja indicado el logaritmo neperiano de 9. Tampoco utilizo calculadora porque no tiene caso utilizar la calculadora. Lo importante es utilizar lo que yo sé hacer. Pudiera utilizar leyes de los logaritmos. No es indispensable. Fíjense cómo aquí el resultado me lo dan diferente. Y el utilizar leyes de los logaritmos es porque yo sé que el logaritmo de 9 lo puedo escribir como 3 al cuadrado y aplicando la ley, eso me queda 2 por logaritmo neperiano de 3. Pudiera utilizarla, pero es más que suficiente dejarlo así. Aquí solamente están aplicando leyes de los logaritmos, lo cual entonces no es importante. Sí lo pueden hacer, pero no es tan importante, ¿no? Siempre es adecuado aprenderse los conceptos y decidir si lo aplicas o no lo aplicas, ¿no? Aquí en este caso pues es más que suficiente el resultado que les muestro arriba. Entonces, ¿qué es lo único que cambia? Lo único que cambia es la función, que a veces van a ser funciones logarítmicas, a veces van a ser funciones exponenciales y a veces van a ser funciones trigonométricas, que es lo que me hace falta ver. Ahora, vamos a hacer el inciso D. El inciso D me habla de una f de r igual a 0, y como ya les había explicado aquí la conceptualización es igualar. Y si voy a igualar, eso implica que debo de escribir logaritmo neperiano de 2 menos 5r es 0. Y entonces, ahora sí, puedo utilizar la definición de logaritmo. Y la definición de logaritmo es el logaritmo es el exponente. Por lo tanto, lo que ustedes van a escribir va a ser un exponente 0, al cual se eleva la base. Aquí hay una base. Y esta base, ya les había dicho que cuando estoy hablando de logaritmo neperiano, esa base es el número de Euler. Es e a la 0. Para obtener la potencia, les había mencionado que que está aquí se llama potencia, que que está aquí se llama exponente y que que está aquí abajo se llama base.
Entonces, vuelvo a repetir, el logaritmo es el exponente, por eso lo puse como superíndice, al cual se eleva la base está aquí, y sabemos que el logaritmo neperiano tiene una base que es el número de Euler, para obtener la potencia. Este es la potencia, por lo tanto, se obtiene el 2 menos 5R. Y ahí fue aplicar la definición de logaritmos. Ahí obviamente no pueden calcular logaritmo del lado izquierdo y del lado derecho. Eso no se puede hacer. Por eso les digo que es un gran error que lo enseñen así los maestros, pero muchos lo enseñan. Y entonces, vámonos a la definición de potencia. ¿Alguien me puede decir por definición de potencia cuál es el resultado que voy a escribir? Yo, bueno, 8. 8, dime 8. ¿Cuánto es? 1 1 es igual a 2 menos 1, 5R. dime el 1, nada más el 1. ¿Por qué es 1? ¿Por qué te da 1? Porque cualquier número o base elevado a la 0 da 1. No, esa no es la respuesta. ¿Alguien me puede decir por qué a la 0 es 1? Definición de potencia. Eso que me acaba de decir su compañero, cualquier número elevado a la 0, no existe. Eso es una definición chafa que se inventó alguien que jamás supo explicar. 12. 12, dime por qué te da 1. La definición dice que debes de multiplicar la base por sí mismas tantas veces como indica el exponente. Ajá. Y como el exponente es 0, pues no lo vas a multiplicar por nada. Muy bien, esa es la razón. ¿Me dijiste número 8? 12. 12, ok, número 12. Exacto, esa es la razón. No vuelvan a decir eso de todo número elevado a la 0 es 1. No, esa es una gran mentira. Por definición de potencia, si se dan cuenta, estoy multiplicando a la base por sí misma 0 veces. Y 0 veces quiere decir que nunca va a aparecer la base. Pero lo que sí va a aparecer es lo que está antes de la base. Y ustedes saben que antes de la base hay un coeficiente que es 1 y antes de la base hay un signo que es más. Eso quiere decir que como no aparece la base, lo único que sí debe de aparecer es el signo más y el coeficiente 1, que está antes de la base y antes del coeficiente. Esos dos sí se mantienen, pero la base no se escribe porque al decir que voy a multiplicar 0 veces a la base por sí misma, eso quiere decir que nunca aparece la E. Por eso el resultado es más 1, pero es el signo y el coeficiente. No es porque todo número elevado a la 0 te dé 1. Esa es una mentira. Obviamente aquí le quitamos el signo porque no es necesario, ustedes lo saben, y entonces esto me da del miembro izquierdo un 2 menos 5R, que obviamente eso ya lo trabajo con operaciones inversas. Dime. Ok, con operaciones inversas acuérdense que son términos semejantes, entonces el 2 es término semejante con el 1, por eso voy a aplicar operación inversa sobre el 2. Sabemos que el 2 tiene un signo positivo, por lo tanto la operación inversa es una resta. Al 1 le voy a hacer la resta del 2 y eso obedece que además de la operación inversa debo de considerar la ley de la resta, y al hacer la ley de la resta, porque son signos diferentes, me queda un menos 1 igual con menos 5R. Otra vez vuelvo a aplicar operaciones inversas y la operación inversa me lleva a que hay una multiplicación, la operación inversa es la división, y entonces puedo escribir que el menos 1 va a ser dividido entre el menos 5 y eso es la R. Fíjense cómo estoy intercambiando, no estoy pasando, estoy intercambiando el lugar porque simplemente hice la operación y aproveché para dejar a la incógnita del lado izquierdo. No es que le esté pasando, estoy realizando la operación inversa y estoy escribiendo la variable donde debe de ir. Eso es propiamente por la propiedad reflexiva, todo es igual a sí mismo. Y por último, obviamente tengo que aplicar ley de los signos. Y si aplico ley de los signos, me queda como resultado, como es una división de signos iguales, que la R es un quinto y por lo tanto puedo escribir que la coordenada es un quinto, 0. Y ese es el resultado obedeciendo a los conceptos, no obedeciendo a que siempre se pasa, a que siempre se cancela, a que siempre se quita, a que siempre se baja. Por eso apréndanse los conceptos, por favor. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No, profe. Ok, bueno, entonces, fíjense cómo les estoy